De Isabel Moya, psicólogos. Y aunque estemos en verano, vamos a echar mano de ellos y de ellas cada vez que lo necesitemos, porque siempre nos viene bien tener un recurso para gestionar determinadas cosas que se escapan de nuestro alcance. Empezamos julio, acabamos el curso escolar ya definitivamente, y con el inicio de las vacaciones muchos padres y madres optamos por apuntar a nuestros peques a un campamento de verano. Esta situación, que puede ser emocionante, también puede ser difícil de gestionar, tanto para padres y madres como para los propios niños y niñas implicados, quienes pueden sentir nostalgia ante la separación familiar, y esto a su vez generar mucho estrés para los padres. Y muchas más cosas. Es el momento de dar un salto hacia esa ansiada autonomía. ¿Pero cómo? Hoy vamos a tratar de darles las claves, vamos a darles una serie de recomendaciones o pautas con el fin de ayudar a esas familias ante el campamento de verano y su elección. Y lo hacemos con nuestra psicóloga de cabecera, Isabel Moya. Buenos días y feliz verano. Buenos días, Loli, igualmente. ¿Es una buena opción, Isabel, en esta época estival, elegir un campamento de verano para nuestros hijos o hijas? Por supuesto, yo soy fan absoluta de los campamentos de verano cuando puede darse el caso y cuando no, los campus de día para que practiquen actividades, para que socialicen, desarrollen determinadas habilidades, porque además es que el verano es muy largo en España y los niños llegan a pasar muchas horas en el sofá, trasnochando, con videojuegos y una serie de actividades que sí, yo entiendo que, bueno, pues después del esfuerzo del curso hay que darles un poquito de margen, ¿no? Para que se levanten tarde, para que elijan su ocio, pero el verano es demasiado largo y tener algo de actividad dirigida y si además se incorpora deporte, pues muchísimo mejor, que les dé un poquito de estructura y no les haga perder el norte a lo largo de tantas semanas para que luego el inicio de curso no sea especialmente complicado. Hablamos de deporte, de piscina en muchos de los campamentos, o de playa, o pantano, o río. Bueno, cuidado con eso, que ya está cada vez más perseguido. Hablamos de comer fuera de casa y otro tipo de comidas y otro tipo de rutinas, pero realmente, ¿qué aporta un campamento a nuestros peques? Bueno, pues es que es eso, es una experiencia de desarrollo emocional y social que saca a los niños de su zona de confort. Les hace aprender nuevas destrezas y superarse, conocerse a ellos mismos y darse cuenta de lo que son capaces, ¿no? Desarrollan habilidades de autonomía, de autocuidado, desde hacer la cama hasta preparar su mochila para las excursiones, incluso preparar su maleta antes del campamento y cuando tienen que volver, que son cosas que normalmente los niños no han hecho antes, ¿no? Entonces, es un ejercicio de adaptación a muchos cambios, a esas nuevas comidas, a los horarios, a las normas, a las rutinas. Tienen que hacer nuevos amigos, tener otros adultos de referencia y no estar permanentemente supervisados por los padres en acuérdate de hacer esto, ten cuidado con lo otro. Entonces, deben aprender a desenvolverse y a solucionar problemas. Así que es creo que una oportunidad fantástica para un desarrollo y un crecimiento en maduración brutal, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos aquellos padres que puedan permitírselo y que las características del niño, sus circunstancias lo acompañen, yo les animo a que al menos una semanita dentro del verano les matriculen en un campamento de verano. Pero aparte de animarles, danos claves a la hora de elegir un campamento, porque claro, no es igual un peque de 6 años que de 8, que de 12. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir el campamento adecuado para nuestros hijos? Bueno, para empezar, los niños ya tienen que haber desarrollado la habilidad de poder dormir separados de los padres. Entonces, a lo mejor un peque o un niño de 6, 8 años que todavía tenga miedos por las noches, que sea incapaz de dormir fuera de casa durante el resto del año, que sea en casa de los abuelos, bueno, pues a lo mejor no está preparado para irse una semana entera fuera. Entonces, tendremos que tener en cuenta las habilidades previas que tiene el niño para que el salto, que sí que va a haber un salto en ese momento, no sea demasiado grande como para que sea un batacazo, ¿no? Pero creo que tenemos que tener en cuenta no solo que sea el que me pille más cerca para ir a recogerlo si me necesita, uh-huh. que muchas veces ya estamos anticipando eso, se lo transmitimos a nuestros hijos y les estamos diciendo estoy preparada para que fracases en este intento. Uh-huh. Entonces, bueno, pues si tenemos que hacer 2 horas más porque el campamento que tiene las actividades que más concuerdan con los gustos de mi hijo está más lejos, bueno, pues si hubiera que ir a buscarle, nos hacemos 2 horas más de coche, pero no elegirlo por cercanía.
cercanía. Creo que el que haya un feedback, una comunicación con el equipo de monitores, no continua ni permanente ni 24 horas, pero sí que te transmitan tranquilidad, que cuando hables con el equipo directivo veas que tienen contemplado tanto el cuidado físico como emocional de los niños. Yo creo que esto es algo que cada vez está teniéndose más en cuenta, ¿no? Y ahora mismo ya los campamentos, cuando mandan los dosieres de lo que ofrecen, hablan también de la gestión de las emociones, de la gestión de la añoranza, de cómo van a ayudar a los niños a socializar o a desenvolverse por sí mismos. Pero eso me parece un factor muy a tener en cuenta. No solo que tengan unas instalaciones brutales, que hagan 1000 actividades, no, también es de tener en cuenta las características particulares de cada niño y que vayan a tener una atención a esas características, a esas necesidades, y que podamos, pues eso, transmitirle, pues mira, a mi hijo le cuesta especialmente esto, ¿no? Y bueno, luego nos encontramos, ¿no? Pues que tienen mucha experiencia en ver toda clase de situaciones. Entonces, bueno, pues hay niños con enuresis nocturna ya bien mayores y los monitores están acostumbrados a llevarles a un sitio aparte para que se pongan la bravita esa de por las noches y que no se enteren los amigos con los que duermen y no haya ningún problema en ese sentido, ¿no? Cositas así, pero bueno, que sí que es importante tantear antes, ¿no? Entonces, creo que el que sean actividades que les llamen la atención, que les gusten, que estén adaptadas a su edad y a sus características y que tengan esa atención a la gestión emocional, porque van a experimentar muchas emociones nuevas. Uh-huh. Y como padres también les tenemos que preparar para eso, pero es allí y en manos de esas personas en quienes los dejamos, en quienes tenemos que confiar para que luego vayan resolviendo, ¿no? Entonces nos tienen que dar esa tranquilidad. Y hablando de esa preparación, porque antes has dicho que uno de los pluses destacadísimos de la aventura del campamento, y sobre todo cuando es por primera vez, es el conseguir esa autonomía o dar los primeros pasos hacia la autonomía de nuestros hijos e hijas. Pero claro, ¿cómo rompemos el cordón umbilical invisible? ¿Cómo pasamos de yo te lo hago todo en casa, te elijo la ropa, hasta te ayudo a vestirte, te preparo la mochila para el cole, te preparo el almuerzo, te llevo, te traigo, te digo lo que te toca hoy, a te dejo en el campamento y allí son las normas de su casa? Prepárate para, si pierdes la camiseta, buscarla hasta que la encuentres. Exacto. Bueno, a ver, igual que no podemos delegar en el colegio toda la educación de nuestros hijos, porque como padres nos corresponde una parte muy importante, tampoco podemos delegar en un campamento que aprendan todas las habilidades que no han aprendido durante el año. Yo sí que creo que el verano, fuera del estrés, de los deberes, de los exámenes, de las extraescolares y tal, es muy buena oportunidad para focalizarnos en, oye, de aquí a 2 meses voy a conseguir que mi hijo aprenda a hacer las camas, que aprenda a poner una lavadora, que aprenda a tender la ropa o que aprenda a hacer una tortilla de patatas, ¿no? Voy a enseñarle una serie de destrezas que van a favorecer un crecimiento en autoestima, voy a transmitirles confianza y van a aprender a confiar en ellos mismos y se van a sentir más desenvueltos. Y luego, dándole continuidad a eso, estará el campamento, pero no podemos pasar de la nada al todo. Sí que es verdad que cuando les colocamos en el autobús con su maletita, les estamos diciendo, oye, tú puedes desenvolverte, no tienes que ir conmigo de la mano, eres capaz. Y luego se va a enfrentar a dificultades, pero también tenemos que transmitirle que el no saber hacer algo o equivocarse al hacerlo forma parte del aprendizaje y no tiene por qué saber hacerlo todo y no tiene por qué ser todo fácil, no pasa nada por sufrir algunas dificultades, que muchas veces como padres uno piensa que para que ser un buen padre su hijo no tiene que sufrir nada en absoluto, pero es que cuando nos contrariamos, cuando nos enfrentamos a los retos, es cuando crecemos, cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos. Así que creo que ese también es un factor importante, tener en cuenta que los padres tienen que estar tranquilos, aunque su hijo pase 2 malas noches porque no está acostumbrado a dormir fuera de casa, lejos de sus padres y con un entorno totalmente nuevo y gente nueva, no pasa nada, de esto va a aprender. No todo el camino del aprendizaje es sencillo, es fácil y sin sufrimiento, ¿vale? Entonces, siempre que esté en unos niveles tolerables, tenemos que aceptar que vaya a pasar
pues algunos malos tragos. Y perder su gorra favorita y tener que buscarla luego solo, bueno, pues puede ser un aprendizaje para luego tener más cuidado de sus cosas. Porque si no lo pasará mal, porque enseguida va papá a buscársela o mamá a comprarle otra, pues no aprendería a cuidar sus cosas. Entonces, creo que hay que relativizar un poco esa angustia que pueden pasar. Atenderla, por supuesto, porque hay niños muy ansiosos, son muchas cosas nuevas de golpe, y también tenemos que transmitirles, ¿no?, que es normal sentir ansiedad, que es normal sentir añoranza, que pueden hablar de ella con sus monitores, con nosotros cuando hacen la llamada de la semana o del día a casa. Pero normalmente esos sentimientos son transitorios, se lo pasan bomba todo el día. Pasa que cuando paran a llamar a sus padres y escuchan la voz, se les pone un nudo en la garganta. Es normal, tienen que aprender a lidiar con esas emociones nuevas con las que no están acostumbrados. Es transitorio, es normal y se les pasará. Vienen normalmente los momentos pues de parar de las actividades, antes de acostarse, como digo en esa llamada, pero la mayoría de los niños a los 2 o 3 días ya aprenden a lidiar con esas nuevas emociones y disfrutan una barbaridad del campamento. Además, las que hemos pasado por la experiencia, las que de pequeñas hemos ido a campamento, yo te estaba escuchando y no sé por qué viajaba al pasado y me acordaba de ese sentimiento de nostalgia, ¿no?, que tienes al principio del campamento, de tus padres, de tus hermanos, de tu zona de confort. ¿Cómo cambia después cuando vuelves del campamento y lo que tienes es nostalgia del campamento, de tus compañeros, de los monitores? ¿A que sí? Totalmente, sí. Pero es una emoción nueva. Entonces, las emociones siempre decimos que no son buenas ni malas. O sea, algunas son más fáciles y más agradables de llevar y otras menos. Pero todas son adaptativas, todas son saludables y lo que hay que aprender es, en lugar de luchar contra ellas o tratar de evitarlas a toda costa, es aprender a gestionarlas, a entender que son normales, a ver cómo se pueden llevar mejor y a comunicarlas, ¿no?, para pedir ayuda cuando a uno le desbordan. Pues no sé si nos queda algo más por aportar. Saco en conclusión y en claro, campamento sí, muy recomendable. ¿A partir de qué edad? Bueno, yo creo que mínimo 8 años, que es cuando ellos ya pues empiezan a poner el peso que anteriormente tienen en la familia como núcleo de referencia en los amigos y son más capaces de disfrutar de ese espacio individual para ellos y para socializar. Y a partir de ahí ya va a depender un poco del desarrollo y las características del niño y de la familia. Pero mínimo eso, 8 9 añitos. A partir de los 8 años. Y entre lo que nos ha contado Isabel, que habría mucho más que aportar, por supuesto, pero que quede claro pues esa gestión de las emociones, primero por parte de los padres, para que se lo podamos transmitir a nuestros hijos y pues ese paso que hay que dar hacia la autonomía personal, porque después, ¿no?, es lo que vamos a recibir, que nuestros hijos e hijas estén preparados para la vida. Es que es eso, nuestro papel como padres es prepararles para que vuelen y esto es una pequeña experiencia de vuelo, ¿no? Entonces, también la tranquilidad con la que nosotros les dejamos en ese campamento, incluso en el momento de la despedida, lo vemos mucho en las guarderías, ¿no?, cuando las madres se despiden con un abrazo intenso de sus hijos que parece que los van a soltar en el matadero. Entonces los niños se agarran al cuello y no hay manera de soltarles, ¿no? Hay que hacer una despedida sencilla, rápida, pues animándoles a que se lo pasen bien y no dándole un componente emocional de esta es la experiencia de tu vida y ya verás cómo te cambia. No, bueno, pues pásatelo bien, disfruta y no anticiparles tampoco que vamos a ir corriendo a recogerlos si lo pasan mal, a no ser que realmente estemos dispuestos a hacerlo, a no ser de que hayamos acordado previamente por cualquier cosa que eso es lo que va a pasar, ¿no? Tenemos que confiar en que van a pasar algunos malos momentos posiblemente, pero que no pasa nada, que es normal y que pueden continuar y luego pasárselo bien. Que seguramente van a pasar muy buenos momentos también y experiencias imborrables en sus vidas y ese momento en el que se vieron por sí mismos que eran capaces. Campamento de verano, un asunto que hemos tratado desde el ámbito de la psicología y con Isabel Moya, de Isabel Moya Psicólogos, que aparecerá por aquí en la temporada estival para darnos ciertos tips necesarios de lo que está pasando durante el verano. Igual luego tengo al cabo de unos días que volver a llamarte para decir, ¿y ahora cómo gestionamos la vuelta? Cuando dicen, papá, mamá, déjame, que yo ya soy mayor, ¿no? Ya no estés tan encima.
Fíjate que hay muchos campamentos que ofrecen esa posibilidad, ¿no? Que según cómo esté el niño se pueda quedar una segunda semana, porque hay muchos niños que es su primera experiencia y no saben muy bien cómo lo van a encajar, pero que luego no quieren volver a casa. O sea, que sí, eso también pasa. Bueno, pues de momento estrenamos, Julio, con esta propuesta de Campamentos a la Vista y con todas las recomendaciones propias de la salud mental de nuestros peques y nuestra, que también es necesaria.